Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, hoy es martes 9 de noviembre, le doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula y por supuesto a quienes siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Fíjense que se restaurará la cumbre de líderes de América del Norte desde el 2016, no la tenemos y bueno, pues esperamos detalles de cómo va a ser esta reunión de, en este caso, Biden, López Obrador y Justin Trudeau. Platicaremos del tema. El presidente López Obrador les dijo a los migrantes que hablará con Biden en este sentido. Voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Parte de lo que dijo estuvo también en Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres agradeció a México por convocar el debate del día de hoy. Lo presidió el presidente López Obrador. El presidente dijo que la ONU nunca ha hecho nada sustancial en beneficio de los pobres. Gracias al gobierno de México por convocar este debate. Bueno, me temo que estamos... les pido al equipo que si nos concentramos, presidente López Obrador, el tema de los pobres. Bueno, me temo que no lo tenemos, le pido una disculpa muy sentida. El presidente dijo, nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. En sus palabras se oye mucho mejor que en las mías, pero bueno, en algún momento nos organizaremos y le tendremos la información apropiada. El embajador Ken Salazar dice, por aquello de que se le había tergiversado, que las empresas norteamericanas invirtieron con buena voluntad, que lo hicieron de una manera pues clara, siguiendo las reglas, y que han invertido un billón, van a trabajar para entender los motivos de la reforma eléctrica. Hoy Bartlett descargó nuevamente contra el Consejo Coordinador Empresarial. Se unen 30 países y 6 fabricantes de autos para terminar con los autos de combustión para el 2035. Entre las marcas que firmaron están Ford, General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar y algunas otras más. 30 países, entre ellos algunos productores de vehículos. Está pues ni más ni menos que haciéndose esta transformación. Todo esto se declara en el marco precisamente de la COP. La titular de Semarnat finalmente llegó ya a Glasgow y dice que para el 2024 México extraerá solamente el petróleo que va a utilizar para consumo interno. Advierte el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, que no habrá tregua en la dependencia. Agregó que no se puede ser transigente, dijo, con la corrupción. El senador de Morena, Ricardo Monreal, dice que existe la posibilidad de invitar al saliente Santiago Nieto a trabajar en la Cámara Alta. La inflación no nos da tregua, 6.24 está en su indicador anual. Reeligen a Rogelio Cabrera, Monseñor Rogelio Cabrera, como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En más información, quiero decirle que Polonia ha militado su frontera con Bielorrusia ante una amenaza. Quiero decirle que Lukashenko pues movió a cientos de migrantes a la frontera con Polonia. La OTAN respalda a ese país. En un instante platicaremos con Beata Wojna. Le comento en más información que bueno, pues el potencial crecimiento de México está mermado por una retórica política que no ayuda a nada, dice el Consejo Mexicano de Negocios. La Basílica de Guadalupe estará abierta para el público el próximo 12 de diciembre y dan luz verde al tren suburbano que conectará Lechería con el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Y seguimos con la información. Seguiremos, por supuesto, el tema del presupuesto. En un momento más conversaremos con Aníbal Gutiérrez. Recortes al INE, al Consejo de la Judicatura, también a la Fiscalía. No es la primera vez que ocurre esto. Vamos a ver cómo se va a negociar ese tema. Y bueno, pues déjeme decirle una como muy obvia, ¿no? Si pones agua fría y agua caliente sale tibia. Me dirá usted, pues vaya genialidad que ha descubierto Curcio. Este tema de las redes sociales cada vez está peor, ¿eh? O sea, veo por ejemplo el debate en Twitter, que a mí me gusta el Twitter, pero sí, cuando vas siguiendo los debates dices, qué bárbaro. Ahora hay un hashtag que es AMLO burla mundial.
y la otra es AMLO el fracaso presidencial, y luego pues hay otro hashtag que dice AMLO líder mundial, presidente López Obrador, y en la mañana había uno de eso, un honor estar con Obrador, y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene? O sea, el presidente hizo una propuesta, nos puede parecer bien, mal o regular, como le decía, hay que analizarla con detalle y ver si agarra tracción, si agarra efectivamente adeptos, si no, pues quedará como esa que le decía de crear una Unión Europea en América Latina, ¿no? Como quien oye llover, dice, pues a otra cosa, mariposa, o la reforma de la Organización de Estados Americanos. Hay algunas avanzan, otras no, pero bueno, es bastante a veces irritante, se lo comento porque el día de hoy veía pues redes sociales del presidente de la República, su alocución, y mientras hablaba, ya ve que salen ahí todos los comentarios, qué cantidad de estupideces. O sea, y además, tonterías del tipo, está hablando mucho mejor que el Borolas, y el Borolas, gran presidente, ya quisieran, y los del PRI se robaron todo. Y dice uno, bueno, ¿alguien está prestando atención, digo yo, a lo que estaba diciendo el presidente? Y la verdad es que ves esa lluvia de bots, que seguramente muchos de ellos, aquí sí pongo un elemento, un subrayado, sí sería bueno saber si el gobierno no está pagando parte de ellos, que haya tontería en todas partes, uno dice, está bien, pero sí se alimenta desde posiciones gubernamentales, un debate absolutamente estéril sobre AMLO, mi presidente, cómo lo quiero, o de AMLO burla mundial. Dice uno, bueno, y eso es una discusión, no nada más son bots pagados diciendo barbaridad y media. Bueno, así están las redes sociales, como le digo, qué descubrimiento el del agua tibia. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues ya concluyó esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva York. Decirte que, como ya lo comentabas, pues hizo esta propuesta del Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Y bueno, pues plantea él que se haga un censo de todos los pobres del mundo, esto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante los países ahí representados. El presidente además pues dura la crítica que hizo hoy a la Organización de las Naciones Unidas, prácticamente pues dijo que no han hecho nada sustancial por los más pobres, luego de que se reunió con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, pues ya en su discurso el presidente incluso señaló que hace falta liderazgo y protagonismo en Naciones Unidas, de modo tal que bueno, pues el discurso fuerte en esta visita que estuvo marcada por los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegaron hasta aquí, hasta Nueva York, incluso de algunos otros estados de Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo los vio anoche, y también hoy en la mañana, pues ya muy temprano, estaban a las afueras de su hotel, fuertemente pues custodiado por el servicio secreto. Se acercó un poco a las vallas a saludar. Una mujer trató de incluso pues tocarlo, saludarlo. Esto en México pues hubiera pasado en cualquier momento. Vemos cómo han rodeado la camioneta del presidente en otras ocasiones. La gente, es decir, pues tiene contacto, pero en esta ocasión los agentes del servicio secreto pues de inmediato impidieron que esta mujer pudiera llegar más allá. El presidente de la República vio a estos migrantes y después les envió este mensaje en un video que grabó dentro de las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Por un lado, pues ya les anticipó que va a regresar a los Estados Unidos, pero va a visitar las plazas públicas, dijo, una vez que las condiciones de salud sanitarias lo permitan, esto en medio de la pandemia del COVID-19, y también dijo que va a hablar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para interceder y que cumpla el compromiso de que se regularicen los millones de migrantes que se encuentran aquí en Estados Unidos y que están pues de manera irregular. El presidente López Obrador dijo que no depende solo del presidente de Estados Unidos, pero que él va a ayudar también. Este fue el mensaje que los migrantes, que este grupo de personas que llegaron aquí escucharon en un parque donde se colocó una gran pantalla, y desde ahí pues hubo música, hubo danza, y ahí lo siguieron. Vamos a ver y escuchar. Voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso
de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Pues ahí el ofrecimiento que ha hecho el presidente López Obrador. Hay que decir que sí eran pues cientos de personas las que se apostaron en la Avenida 1 para ver al presidente, verlo pasar. De lejos lo saludaron y se retiró así. Había también pues una decena de personas, de integrantes de este movimiento de Frena. Incluso hubo ahí alguna confrontación entre ellos sin que el tema pasara a mayores, pero bueno, pues sí se insultaron. Le decían asesino al presidente López Obrador, ellos replicaban, hubo un momento en que los simpatizantes del presidente les aventaron unos billetes de $1, en fin, no pasó a mayores, estaba la policía por supuesto de Nueva York tratando un poco de calmar los ánimos, eran pues solamente 10 personas y con los demás que sí eran bastante, Leonardo. Muy bien, pues Sara, muchas gracias por las crónicas y hay que recordar que en todo momento el presidente estuvo custodiado por el servicio secreto, parte de las restricciones que tiene son esas y bueno, pues observó claramente el protocolo sanitario, solo se quitó la mascarilla para leer su discurso en los Estados Unidos cuando estuvo ya hablando, se quitó la mascarilla, el resto del tiempo la tuvo y como han comentado muchos, ¿cómo haces para que un mexicano respete las reglas? Pues cruzando la frontera y ahí tuvimos un puntual seguimiento y uso del cubrebocas, aunque no es preceptivo usarlo en todo Nueva York, donde te piden la vacunación y la credencial. En el caso del Consejo de Seguridad fue la norma y el presidente la respetó escrupulosamente. Sara, mil gracias. Hasta luego, Leonardo, muy buenas noches. Buen viaje de regreso, estupenda cobertura. Y saludo ahora al doctor Raúl Benítez, el preside el CACEDE, es también investigador de la UNAM. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo, saludos a tu teleaudiencia. Oye, te carrereo porque hay 3 cosas que quiero que me comentes. Una, el presidente de la República en el Consejo de Seguridad, ¿qué opinión te mereció su presencia y su discurso, Raúl? Mira, el discurso es un discurso que él ha repetido en muchas ocasiones. El agregado es este tema de los impuestos a los grandes millonarios y a las grandes empresas. Pero es cosa propia del Consejo de Seguridad. Él más bien lo está como dirigiendo a toda la ONU y a los organismos de la ONU, porque en el Consejo de Seguridad no se ven ese tipo de temas de redistribución del ingreso, de riqueza, de agricultura, de ambiente. No es el lugar donde se discute eso en la ONU, más bien es en la Asamblea General de la ONU y los órganos especializados. Entonces, pues el discurso como que se encontró en un lugar distinto al que debería de ser dirigido, pero al final de cuentas él quiso emitirlo en ese foro y ahí fue donde lo hizo. Lo que no me queda claro a mí por qué no dio el mismo discurso, pero hace un mes antes en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Que es donde van todos los presidentes y se calendarizan y tienen oportunidad de dar sus ideas. Ya. Oye, ¿aportó o no aportó la especialista que llevaron finalmente? Bueno, se quiso poner un énfasis particular porque así lo había planteado México, pero se llevó efectivamente como especialista a una mujer, Laura, te diré el nombre exacto, que es ecuatoriana. No sé si ayudó o no ayudó efectivamente a que los debates se hicieran, Raúl, un poquito. Se llama Lourdes Tibán Guala, que es la invitada, que fue la experta que estuvo ahí en el Consejo. No sé si tuviste ocasión de escucharla y si fue así, ¿cuál es tu opinión de su alocución? Bueno, sí, la escuché, Leonardo, pero de igual forma te digo, el Consejo de Seguridad es un órgano formado por 15 países, 5 de los cuales son miembros permanentes, y el Consejo está para garantizar la paz en el mundo. La conexión, como dijo el embajador ruso, entre la paz, el desarrollo y el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, el combate a la destrucción del medio ambiente, no son cosas que están totalmente conectadas y que se resuelven necesariamente unas siguiendo a las otras. El tema de la paz es básicamente resolver conflictos en África, en el tercer mundo, este conflicto que tiene Estados Unidos con China, en el mar del sur de China, este tipo de cosas, son las cosas que resuelve el Consejo de Seguridad. O sea, las agendas del Consejo de Seguridad de Trabajo se dan para ese tipo de conflictos.
Para lo otro están una gran cantidad de instituciones del sistema de Naciones Unidas. Entonces, está como extraño decir que la seguridad del mundo depende pues, de toda la concatenación de la hipótesis de desarrollo, eliminación de la pobreza, eliminación de la corrupción, etcétera, y no es un discurso dirigido a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues, todos los problemas de desarrollo, pobreza y todo, pues de alguna u otra manera los tienen casi resueltos, ¿sí? Y China y Rusia dirán, oiga, ¿qué me viene a hablar de la corrupción? Pero bueno, además veo otros canales, ¿no? Generadores de conflictos, buena parte de los que hay en África, o son temas identitarios, o hay problemas religiosos, que ha sido también un canal generador gravísimo de conflictos. Está todo el tema también de políticos abusivos, ¿no? O manejo de recursos naturales. El Consejo de Seguridad sirve también con para organizar misiones de paz de la ONU a países que tienen graves conflictos internos o situaciones de crisis de gobierno tremendas como las de Haití y como la de un grupo importante de países africanos. Esas cosas sí se ven. Ahí sí, por ejemplo, en Haití yo sí podría decir un problema de gobernabilidad, pobreza, todos sí están concatenados. Pero lo primero que hace el Consejo de Seguridad es una misión de paz, y son misiones que van en contra de la doctrina mexicana de política exterior, son misiones intervencionistas. Sí, pero decía yo, además de la desigualdad, que entiendo que pueda generar conflictos, pues está la identidad, esas identidades asesinas, como diría Malo, las religiosas y todo lo demás, que también sería parte de un debate. Sí, esa lista de conflictos que tú señalas, Leonardo, son los que se llaman los nuevos conflictos asimétricos, la nueva configuración de conflictos después de que se acabó la Guerra Fría, que ciertamente el Consejo de Seguridad ha tenido muchísimos problemas para poder trabajar con ellos, ¿no? Pero se mezclan con una gigantesca cantidad de cosas de construcción del Estado-Nación en muchos países, ¿no? Pues fue interesante el ángulo ese, que metieran la desigualdad, pero ya vemos efectivamente hasta dónde llega. Raúl, me come el tiempo. Nicaragua. ¿Hacia dónde se mueve Nicaragua? Ayer platicábamos con Laura Chinchilla y dicen pues que regrese a la OEA, pero parece la OEA un camino cerrado. Tú conoces muy bien la región. ¿Hacia dónde, desde tu punto de vista, se va a mover este conflicto? Bueno, Nicaragua se mueve hacia lo que fue hace 100 años, hacia un gobierno totalmente absolutista, que no tiene ningún respeto por valores democráticos, donde la oposición política está pues nulificada, donde los líderes políticos que quisieron competir para la presidencia de la República están encarcelados bajo una ley de antiterrorista que es muy dudosa, manufactura legal que sea afín con los principios democráticos super mínimos, porque no, desde muchos países tienen problemas democráticos, desde el nuestro hasta muchos países latinoamericanos, Brasil, Argentina, etcétera. Pero aquí estamos hablando de los principios democráticos mínimos, básicos de funcionamiento. En Nicaragua están trastocados, y esa elección que hubo este pasado domingo pues fue una burla a todo el mundo. No fue burla ni a Centroamérica, ni al pueblo nicaragüense, ni solamente a la comunidad latinoamericana, fue a todo el mundo. Es una gran burla lo que sucedió. Sí, yo pensaba cuando oía lo de las desigualdades, es un país muy pobre, pero aquí el generador del conflicto es una actitud política muy agresiva por parte del régimen o del grupo gobernante. ¿Qué solución le ves? O sea, mediación internacional, ¿hacia dónde se puede mover? ¿Qué escenarios ves? La OEA no tiene capacidad de gestión para ese tipo de conflictos, tiene una carta interamericana que nadie respeta, los gobiernos cada vez se han vuelto más desafiantes, un grupo de gobiernos o de presidentes más bien, se han vuelto más desafiantes y no respetan pues las normas mínimas de la convivencia que establece la Carta Democrática Interamericana, firmada en el año 1990. Entonces, pues como que si no estuviera el sistema internacional funcionando para poder influir en que los gobiernos no decanten sus procesos políticos en dictaduras. Y Daniel Ortega, pues lo único que fue un gran libertador de su país de una dictadura terrible que fue la de Anastasio Somoza, y se convirtió de libertador en dictador otra vez, y él está pues comportándose de una forma muy similar al de la persona que derrocó, ¿no? Sí. Pero ¿se va a quedar ahí en proceso de putrefacción Nicaragua o ves otra salida? Yo no veo ninguna otra salida, porque no estamos hablando de lo que pasó hace 40 años en esos países donde había guerrillas queriendo derrocar este tipo de gobiernos. En este caso de Nicaragua no hay nada de eso. La oposición es una oposición legítima, pero que
lucha con las armas de la democracia, con las armas de la política, pues están nulificada en el exilio todos. Entonces, lo que se ve venir para Nicaragua es aislamiento, imposición de embargos de la Unión Europea. La Unión Europea ya descalificó el proceso político nicaragüense, el desconocimiento de muchos gobiernos, incluido el nuestro. Nuestro gobierno no ha roto con Nicaragua por la doctrina Estrada, pero recordemos que en el año 1979 sí lo hizo el gobierno mexicano, rompió antes de que cayera el dictador Somoza, lo rompió de relaciones diplomáticas, y el presidente en aquel entonces, José López Portillo, fue a la OEA a acusarlo de ser un dictador que estaba aterrorizando a su pueblo. Entonces, oye, y miles de personas están yendo a Costa Rica. ¿Sí? No, digo, miles de personas están yendo a Costa Rica, y yo lo que me pregunto es, ¿vamos a la ONU a decir que hay que sembrar árboles para que la gente no migre? Bien, es una tesis, pero al mismo tiempo pues enderecemos gobiernos que no expulsan a la gente. Creo que México tiene una responsabilidad en el caso nicaragüense, mi querido Raúl. No, pues definitivamente la tiene, pero no la quiere asumir, porque se está teniendo en este gobierno una interpretación literal estricta de la doctrina Estrada, de que no se debe meter México en nada, en ninguna cosa que en ningún otro país. Entonces, bueno, pues que les pase lo que les pase a los nicaragüenses, pues es un problema de ellos, según el gobierno mexicano, pero están saliendo de Nicaragua, y al rato vamos a ver aquí nicaragüenses, así como han llegado haitianos y ecuatorianos y colombianos. Y no hay sembrando vida que valga cuando tienes un gobierno que reprime, y bueno, pues como ha sido el caso de Daniel Ortega. Mi querido Raúl, presidente de CACEDE, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Un saludo, Leonardo, hasta luego. Gracias, Raúl Benítez. Yo encuentro ahí una contradicción. Sí hay que parar la migración, uno de los temas es la desigualdad, hay que atender las causas. Una de las causas que originan conflictos en todo el mundo, Venezuela y Guatemala, en este caso Nicaragua, son los dos casos más recientes, son gobiernos que oprimen a sus pueblos y obligan a la gente a salir porque no tiene otra alternativa. Yo creo que esas cosas también hay que decirlas. La desigualdad pesa y pesa mucho, sí, pero pues, con gobiernos así, pues al final la gente dice, a donde sea, que no viva bajo estos tiranos. Son 7 millones de venezolanos, y bueno, pues los nicaragüenses tienen que salir de un país que pues se reconoce, no ofrece las garantías constitucionales fundamentales. Ahí está también un elemento generador de conflictos, los políticos que cambian las constituciones y se eternizan en el poder y se convierten en dictadores. Me refiero a Daniel Ortega. Aníbal Gutiérrez, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, un gusto saludarte a ti, al equipo y a toda la audiencia. Recordar que Aníbal Gutiérrez es el que más conoce los temas de finanzas públicas y proceso de presupuestación. Tengo la impresión de que esta película que estamos viendo hoy ya la vimos en años anteriores, Aníbal. Recorte a la Fiscalía y a los autónomos, de último minuto. Sí, mira, tal y como se está viendo, a partir de la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal en el paquete económico, al no haberse movido ni una coma y ni un centavo en la ley de ingresos, pues obviamente se apreciaba que las cosas iban a quedar igual, que no había margen para hacer ningún ajuste. Esto porque ese techo de ingresos se debe corresponder con el techo de gasto, el cual cuando se presenta ya viene estructurado en un trabajo que regularmente la Secretaría de Hacienda comienza a hacer realmente durante pues la primera mitad del año. Entonces, como ya es algo muy amarrado, ya construido, y que venga sin ningún margen de movimiento en ingresos, lo que quites a uno para beneficiar a otro te va a generar ruido. Vendría ahí un castillo de naipes a estar desbaratando y cambiando ciertas asignaciones. Hemos visto que cuando la Cámara de Diputados ejerció sus facultades y no movió más del 5% del presupuesto, pues de plano esto se fue a la Suprema Corte y fue el famoso presupuesto controvertido. Entonces siempre ha habido escaso margen para movimientos, sin embargo, sí había al interior de cada partida, de cada dependencia, posibilidades de hacer algún ajuste sin modificar los totales. Hoy lo que estamos viendo es que en estas ocasiones, tal cual llega, la propuesta que quiere ser aprobada, y se ha tenido por parte de esta administración la capacidad de irlo sacando así, pues en todos sus presupuestos, prácticamente sin cambios. Hoy lo que estamos viendo es que a la presentación original del presupuesto, en una coyuntura que se antoja pues más ríspida de lo que normalmente tendríamos a estas alturas, y con también un ambiente
electoral, pensando en el 24 ya en estos momentos, pues vemos que cualquier movimiento del presupuesto pues huele a ciertas maniobras políticas más que presupuestales. Y lo que estamos viendo aquí es que prácticamente le van a tumbar 7.900 millones de pesos a los ramos autónomos, esto es al Poder Legislativo, a la Auditoría Superior de la Federación, al Poder Judicial, donde está la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral, Derechos Humanos, Comisión Federal de Competencia, etcétera. Estos son lo que son los ramos autónomos que se presentan en el presupuesto. Pero aquí resulta que de 7.900 millones de pesos que les recortan, se los quitan ahora ni más ni menos que casi 5.000, 4.913 al INE. Curiosamente a este actor que ha estado en el ojo del huracán y de la polémica. Y con esto... Oye, pues, ¿tú crees que sea atendible el argumento de Murayama de que en realidad se está poniendo en riesgo la revocación de mandato, Aníbal? Mira, representa prácticamente el 26% de los gastos de operación del INE. Y si quieren operar, digamos, con éxito, con suficiente publicidad, como siempre se le ha demandado, y se lo ha demandado directamente el presidente, y sobre todo tener toda la infraestructura y la logística para poder garantizar una participación ciudadana que fluya y que además pues esté bien controlada, sin trampas, trucos y demás, se necesitan ese tipo de recursos. Si no lo hacen así y no tienen los recursos y quedan muy limitados para hacerlo, y luego, como se ha insistido también desde Palacio, no alcanzan el 40% de participación que se quiere, ¿a quién le van a echar la culpa? Al instituto, ¿no? Entonces, ponen realmente una trampa al instituto en términos de quitarle ese monto de recursos, que significa una cuarta parte de sus gastos de operación, en un momento que no viene una elección, pero sí viene un proceso novedoso que se ha estado ensayando en términos de consultas y este referéndum, pues es prácticamente ponerlo contra la pared. Y sobre todo que vendría un juicio en contra precisamente del propio instituto, un instituto que viene del IFE y que ha costado muchos años construir y que genere confianza de participación a los ciudadanos. Y es tanta la confianza que hay que recordar pues con cuántos votos ganó esta administración, ¿no? Pues me parece que esa es la parte que se está vulnerando y que pone en riesgo no nada más ese referéndum, sino toda una lógica institucional que se ha venido construyendo en los últimos años. Y luego, Leonardo... Oye, que nos lo podríamos ahorrar sin problema, ¿no? Exactamente, digamos, un referéndum a esta altura, cuando tienes más del 60% de aprobación en todo tipo de encuestas, pues como que para qué, ¿no? Ya, a no ser que sea para verse en el espejo y decir qué bonito soy, pues no le doy ningún sentido, ¿no? Y por otra parte, tenemos que estos 7.900 millones de pesos, ¿a dónde se van? Pues sí, se van a algunas secretarías golpeadas en los últimos años, como Relaciones Exteriores, otra parte a Agricultura y Desarrollo Rural, que había tenido problemas, a Educación Pública, pero concretamente son 100 y tantos millones al Politécnico, a Salud, 1.580 millones para vacunas, pero ojo, 500 millones de pesos para recuperar Jóvenes Construyendo el Futuro, y ni más ni menos que 2.400 millones de pesos para la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y para Sembrando Vida. Entonces, refuerzan los proyectos del presidente nada más. Sí, hoy hablaba con Tatiana Cloutier en la mañana, la entrevisté en ADN 40 y me explicaba el recorte que tiene economía, pero fue muy interesante lo que dijo el presidente hoy. Ya distribuyó cargas a los más ricos, a las grandes empresas, y dijo los países del G20, uno de ellos nosotros, tendría que dar el 0.2% de su PIB, pero bueno, una buena forma de acreditar eso y pedirle a los demás es predicar con el ejemplo. Sé que no tienes ahí a la mano el dato, pero sería interesante ver cuánto está gastando México en cooperación internacional, ¿no? Exactamente. En la Agencia de Cooperación Internacional, es decir, que 0.2% del PIB es un montón de dinero, ¿no? Sí, y le están ahorita asignando 560 millones de pesos adicionales. Curiosamente, cuando pues había despreciado toda la parte internacional y se debilitaron todos los consulados, ¿no? Entonces, sí, es interesante esa posición. Pero digamos a la Agencia de Cooperación, simplemente porque, bueno, viene la reestructuración de consulados, pero me va a sonar la campana, mi querido Aníbal. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, un saludo.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy leí el texto de Federico Reyes Heroles, como lo hago todos los martes, y dice efectivamente, porque él le inquina contra las grandes empresas. ¿Se acuerda que el viernes platicábamos con Carlos Salazar? Dice, detrás de ellas hay historias notables. Dice, FEMSA encuentra sus orígenes en Garza Sada y explica buena parte de lo que ahí ocurre. Yo me sigo preguntando por qué las empresas no se defienden más. Entiendo que no polemicen con el presidente o con Bartlett, pero que digan, oiga, yo no robo a nadie. Yo hago mi trabajo y creo empleo, y si pago menos electricidad es porque la genero y porque me acogí, como dijo hoy con toda naturalidad. En un momento más le vuelvo a presentar, por si usted no lo ha escuchado, lo que dijo Salazar. Sí, oiga, de buena fe invertimos en esto. Sigue hablando de Bimbo, después habla de Walmart, FEMSA, Walmart, y dice, entre otras, decidieron aprovechar la enorme riqueza solar de México y caminaron hacia el autoabasto. Las naciones prósperas, concluye Federico, necesitan empresarios y empresas de distintas dimensiones y calados. México no es la excepción. Y recuerda a los Vanderbilt, a los Morgan, a los capitanes de la industria, los grandes titanes que construyeron América. Dice, no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. Lincoln dice, no entendería nada. Así termina Federico su artículo. Rocío Galván, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con mucho gusto y te platico una historia. Mira, un hombre que fue el delegado de la mesa, una de las 9 delegaciones aquí en Tijuana, y que además fue el coordinador de delegaciones en la administración de Arturo González Cruz, murió asesinado anoche. Estaba en un restaurante que se llama Tapanco, que está en la zona de Rosarito, a la altura de Popotla. Unos hombres que estaban sentados en una mesa cercana se levantaron, uno de ellos le disparó directamente a la cabeza. No hay detenidos, y bueno, pues el fiscal central acá en Baja California, Irán Sánchez, dice que lo que pasa con todas estas situaciones es que se están peleando el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa, y por eso hay tantos asesinatos y tantas ejecuciones en diferentes puntos de la ciudad. Entonces esa es la explicación que da. Dice que es el mercado del narcomenudeo. No hay detenidos, se decía, y no ha habido ningún otro comentario por parte de la Fiscalía. Esperamos pues nos den más datos en torno a esta investigación de esta persona que además fue durante varios años dirigente de los propietarios de estaciones de gasolina aquí en Tijuana, Leonardo. Esa es la información que tenemos. Pues seguimos puntualmente el asunto y te agradezco mucho el reporte. Y bueno, pues seguimos con la información. Fíjese que le comentaba de la situación que prevalece en la frontera polaca con Bielorrusia. Hay una serie de situaciones que, bueno, pues por supuesto merece la pena contextualizar mejor. Polonia se ha visto ahora pues respaldada por la OTAN ante esta situación que yo no sé si la está generando deliberadamente Lukashenko, se está perdiendo control. Hoy saltó también el tema al Consejo de Seguridad de la ONU, y como es un asunto complejo, llamamos a Beata Boina, embajadora y profesora de Relaciones Internacionales, muy querida amiga de este espacio, para que nos ayude a ubicarnos. Beata, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia, obviamente. Hoy hace unos días estábamos con que si la Unión Europea multaba a Polonia por unas razones, ahora una tensión enorme ahí en la frontera con Bielorrusia. ¿Cómo ves las cosas? Ayúdanos a entender qué es lo que está ocurriendo, Beata. Mira, pues efectivamente hay un recrudecimiento en las relaciones entre Polonia y Bielorrusia a raíz de lo que está pasando en la frontera entre los dos países. ¿Qué es lo que está pasando? Pues básicamente tenemos ahí un grupo de migrantes procedentes mayoritariamente de Medio Oriente, de Irak, un grupo de unas 2 hasta 4,000 personas quizás, que en esos días han sido escoltados por el ejército bielorruso y empujados para cruzar la frontera con Polonia. Ahora bien, ¿dónde está el origen de esta situación? Recordemos que en junio de este año tuvo lugar una situación muy difícil a raíz de que el gobierno de Bielorrusia, o sea, básicamente el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, decidió bajar un avión de turistas precisamente en Minsk para poner en prisión a uno de los periodistas, Protasevich. A raíz de este acontecimiento, la Unión Europea impuso sanciones a Bielorrusia, justamente después de junio de 2021. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Bielorrusia? Pues está usando esa herramienta, los migrantes, precisamente que se abrieron incluso los vuelos entre Minsk y Irak para que llegaran los migrantes
y esos migrantes para que cruzaran la frontera de la Unión Europea, que básicamente se trata de los tres países inmediatos vecinos de Bielorrusia, que es Polonia, Letonia y Lituania. Y esa situación ya se ha ido viendo, se puede decir, a partir de julio-agosto de este año. No es algo nuevo, pero sí ha llegado a una situación de recrudecimiento precisamente en esos últimos días. Casi 4.000 migrantes en la frontera empujados por Bielorrusia para que crucen la frontera de Polonia, quiero decir la frontera de la Unión Europea, y obviamente las fuerzas de seguridad de Polonia, las guardias fronterizas, pues no quieren dejar pasar a esos migrantes, por una parte, pero por otra parte, pues también hay presencia del ejército bielorruso. Entonces, la situación es bastante tensa, con posibilidad también de pues un incidente que podría empeorar la situación. Y en este contexto, obviamente, tenemos también respuestas, se puede decir, de las instituciones internacionales. Por una parte, el apoyo claro que ha dado la Comisión Europea a través del mensaje de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el día de ayer, y justamente hoy apoyo que viene desde la Alianza Atlántica y también de los Estados Unidos. Todos esos actores dicen claramente, Bielorrusia no debe usar migrantes como arma en su confrontación con la Unión Europea. Ya, así están las cosas. Oye, rápidamente, tu punto de vista sobre el debate el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué opinión te mereció? Beata. Mira, pues yo creo que el presidente manejó bien, digamos, administró bien el debate. Ahora bien, y es importante que participó en ese debate, presidiendo el Consejo de Seguridad en ese mes de la presidencia mexicana en este organismo. Ahora bien, si vemos ya el discurso del presidente sobre el tema de la exclusión, desigualdad y corrupción, pues está totalmente, yo diría, despegado de la realidad y de lo que puede hacer el Consejo de Seguridad. La propuesta de Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, pues la verdad es que es como un deseo gigantesco de que ojalá el mundo sea feliz y ojalá el mundo pues coopere para eliminar la pobreza. Unas críticas muy fuertes, yo diría, a lo que hasta ahora ha hecho las Naciones Unidas, totalmente eliminando el asunto de los objetivos de desarrollo sustentable que se han trabajado durante varios años, y la verdad es que una propuesta que se basa en unas herramientas financieras o en las propuestas de generar recursos financieros que pues la verdad es que México casi no se vería afectado, aunque como parte de G20 contribuiría con 0.2 de su PIB a este instrumento financiero que serviría básicamente para sacar a 750 millones de pobres de la pobreza. Ahora bien, me da la sensación de que el presidente de México pues ha entrado en sus propias contradicciones. ¿Por qué? Porque por una parte está mencionando con claridad que los países tienen su soberanía, que no intervención en los asuntos internos de los países, pero por otra parte da un discurso que se puede decir de alguna forma dice todo lo contrario. O sea, hagamos un censo mundial de los pobres y desde las Naciones Unidas, los países lo quieran o no lo quieran, pues entreguemos a los pobres el dinero que iría precisamente de este instrumento financiero en el marco del Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Entonces, un discurso lleno de contradicciones y a raíz de eso, pues también el debate, pues en el debate se dieron posiciones muy encontradas realmente, con la posición del embajador de Rusia, yo diría más dura de todas las presentaciones y todas las intervenciones. El embajador de Rusia que mencionó pues claramente que si hacemos eso se podría decir abreviando el discurso, pues sería como básicamente pues parchear agujeros, ¿no? Y que el Consejo de Seguridad no es un órgano preparado para lo que pues quieren algunos en ese contexto del presidente de México, en el contexto de la lucha contra la desigualdad. Pues así las cosas en el Consejo de Seguridad. Dijo. Sí, muy bien. Pues, embajadora Huayna, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo, y buenas noches. Gracias. Y voy contigo, Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues sigue en esta reapertura fronteriza y la verdad es que entre el día de ayer y el día de hoy sí ha habido mucho cambio y notorio. El día de ayer
pues observamos que la gente no se sorprendió por esta reapertura fronteriza, por el hecho de adquirir productos o algún servicio en los Estados Unidos. En realidad la gente se mostró muy sorprendida por el bajo nivel de personas que querían cruzar las garitas. Y también el día de hoy, pues bueno, sí nos dimos cuenta de que ya hay una cierta normalidad en cuanto al tiempo de los cruces. Ayer se tardaban 10, 15 minutos, hoy ya se están tardando la hora, 2 horas, incluso hasta 3 horas para poder cruzar hacia Estados Unidos, pero nos dicen que es un tránsito normal, es el tránsito que habían manejado desde que inició relativamente la pandemia, doctor. Y también lo que hemos observado de este lado de la frontera es que hay personas que sí llegaron directo a los supers ya surtirse de los productos, pero en el caso de los comercios, de las tiendas departamentales, en los outlets, en las tiendas, en los malls, pues no hay muchísima gente que esté adquiriendo nuevos productos en cuanto a ropa se refiere. También, doctor, pues recordar que aquí en la frontera norte hay un punto que no está... ¿Y mi regalo ya lo compraste o no? Claro que ¿Mi regalo ya lo compraste o no? Sí, ya nunca me olvido de usted, doctor, ya le va a llegar. Pero ahora no en el outlet, ¿eh? No, yo quiero doctor. uno. Bueno, te agradezco mucho el enlace, cuídate mucho. Le mando un abrazo y el regalo también, doctor. Buenas noches. Venga, ese me lo das aquí. Y le comentaba que, pues una treintena de países y 6 grandes fabricantes se alían para terminar con el coche de combustión en el 2035. Es un tema, importante, ¿no? De las cosas que se van planteando en la COP26. Le planteo que escuchemos ahora, si usted nos acaba de sintonizar, hace un ratito platicamos de 2 temas. Uno, si había o no habido, Israel Aldave nos daba la crónica de que el secretario de Gobernación recibía a los coordinadores parlamentarios. Veo una foto en la cual la anterior secretaria Sánchez Cordero sí lo recibió. O sea, no es estos tiempos no se hacía antes o ahora todo es nuevo, ¿no? Es como parte de la retórica, incluso entre la 4T, entre sus propios correligionarios, pero sí, ahí está la foto en donde efectivamente Olga Sánchez Cordero, la acabo de subir al Twitter, subió y departió y estuvo efectivamente con los coordinadores parlamentarios. También es importante que escuche lo que dijo Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos, porque el presidente había dicho que habían tergiversado su versión. Este es el embajador, en sus propias palabras. En la cuestión de la reforma de electricidad, tenemos que ver cómo vamos a caminar, ¿no? Porque las empresas que han invertido en la energía renovable, con el respaldo de los Estados Unidos, han invertido más de $1 billón, ¿no? Entonces, por supuesto, están preocupados. Pero yo creo que hay posibilidades que podamos llegar a un lugar donde se pueda resolver. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos buena relación con los 2 presidentes y con las cabecillas del gobierno donde estamos teniendo juntas, a ver en qué manera podemos seguir en adelante. Pues sin comentarios, eso dijo el embajador. Y bueno, pues se abre la posibilidad de una cumbre de líderes de América del Norte. Hoy el presidente presentó su Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar en la ONU. Parte de lo que dijo fue esto. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. Eso dijo el presidente, pero planteó la forma en que se fondearía el efectivamente este plan de fraternidad, y así lo explicó.
En los próximos días, la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. Pues ahí está en sus propias palabras, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.